tarde doy gracias a Dios por permitirme estar en su presencia y poder traer algo que Dios ha puesto en mi corazón. Así que sin más, vamos a ponernos en pie, mis hermanos, y tomaremos la escritura en el libro de Romanos, el capítulo 8 y versículo 28. Después, si Dios quiere, seguiremos tomando lo que sigue, pero por ahora vamos a tomar este texto. Y dice así, en Romanos, capítulo 8 y versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Amén. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Vamos a empezar a hacer. Padre Celestial, en esta tarde, Dios mío, Señor, me pongo ante tu presencia, Padre, siendo una persona inútil, Padre, que no sirve y que vale para nada, pero Dios mío, confío, Dios mío, que ahora yo soy un instrumento en tus manos, Padre. Por eso, aparte de todo mi conocimiento, aparte, Dios mío, toda mi carnalidad, todo aquello que yo pueda traer, que sea de mi propia carne, de mi conocimiento, sea quitado ahora para que tú tomes control total y dominio, Dios mío, de mi mente, de mi corazón, de mi boca, de mi lengua, Padre, para que tu palabra, Dios mío, sea hablada a cada orador y dé el fruto adecuado, Dios mío, Señor, allá donde haga ser plantada, Dios mío, y recibida. Ayuda a mis hermanos, Dios mío, a poder comprender tu palabra, y ayúdame a mí, Dios mío, a saber expresarla, Padre, conforme tú pongas en mi corazón. En tu nombre hemos presentado, sabiendo que lo vas a hacer, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Podemos tomar así. Bien, voy a leer el texto que dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora, sabemos, mis hermanos, que todos aquellos que aman a Dios, sean pruebas, sean tribulaciones, todo aquello le ayuda para bien, porque le ayuda a crecer, porque es algo que el cristiano tiene que pasar día a día, pues de esa manera es probado por Dios para que vaya creciendo. Pero ahora, usted no ama a Dios porque usted un día lo conoció, sino porque el propósito de Dios fue que usted amara a Dios. Y de esa manera, así pueda crecer en Dios y pueda ser un hijo de Dios. Amén. Porque dice, conforme a su propósito son llamados. Conforme al propósito de Dios. Y todo aquel que no es llamado conforme al propósito de Dios podrá ser un buen cristiano, podrá cantar muy bien, podrá hacer, mis hermanos, de todas las cosas que pueda hacer en el mundo y fuera, podrá tener una buena apariencia. Pero cuando venga una tribulación, entonces ya todo no le vendrá bien. Cuando la palabra de Dios le diga que miente, entonces aquellos ya no le vendrán tan bien. Pero aquellos que han sido llamados por el propósito de Dios, aquellos que aman a Dios con todo su corazón, aunque la palabra de Dios les reprenda, ellos van a seguir humildes y sencillos. No se van a apartar, porque es propósito de Dios que esas personas sigan el Evangelio. Es propósito de Dios que esas personas sigan a Dios. Porque Dios, previamente, mis hermanos, lo ha determinado así. Porque dicen los que son llamados. Porque cada uno de nosotros tuvimos que ser llamados previamente del mundo. Porque dice la palabra de Dios, como muchas veces hemos dicho, que las ovejas, mis ovejas, oyen mi voz. Y yo las conozco. Pero no todas las ovejas oyen su voz. Tan solo sus ovejas. Las ovejas del pastor son las que oyen su voz. Y esas ovejas que entienden lo que dice el pastor, quizás una oveja extranjera no lo va a entender porque no es el de su rebaño, pero su propia oveja conoce esa voz y le sigue porque conoce a Yahweh. Y dice, mis hermanos, la palabra de Dios como ejemplo a Abraham, que dice que por la fe, habiendo sido llamado, salió, mis hermanos, del lugar donde estaba para ir a ese lugar que Dios le prometió. Pero ¿cómo fue que salió? Porque Dios lo había llamado. Porque él, mis hermanos, era un pecador igual que somos usted y yo. Estamos en el mundo, ¿verdad? Abraham estaba adorando al sol, a la luna o alguna cosa que se llevaba en aquel tiempo. Pero Cristo, mis hermanos, Jesucristo lo llamó para que saliera de ese lugar. Porque es por el llamamiento, mis hermanos, conforme al propósito de Dios, usted va a salir del mundo. Porque somos ovejas. Quizás en un tiempo estábamos perdidos, pero anteriormente estábamos predestinados
eternidad Dios nos había preparado para que tengamos vida. Amén. Y la eternidad significa que no tiene ni principio ni fin. Y dice la palabra de Dios que Jesucristo es el principio, el fin, el alfa y el omega. Es decir, que antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo pudiéramos tan solo pestañear, nosotros ya estábamos con Dios. Estábamos ya predestinados, preparados para ser salvos. Lo que pasa es que estábamos en el mundo, pero en su debido momento, en su debido lugar y en su debido momento, mis hermanos, usted iba a escuchar esa palabra. Y como el pastor, como la oveja, oye la voz del pastor, así usted iba a seguir la voz de Cristo. Por eso Abraham tuvo que seguir a nuestro Señor, porque escuchó la voz de su pastor y salió por la fe. Es por eso, mis hermanos, que no es por obras, no es, mis hermanos, por lo que usted sea, o por lo que yo predique, o por lo que usted cante, es por la gracia de Dios. Usted es llamado para ser un hijo y una hija de Dios. Al igual que Jacob con Esaú, dice la palabra de Dios, que aún no habían nacido, ni habían dicho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, mis hermanos, fuera que Dios amara a Jacob y aborreciera a Esaú. Ninguno hizo nada bueno ni nada malo. Antes de que naciesen, Dios ya lo había predestinado, que amaba a Jacob y aborrecía a Esaú. Porque Dios, mis hermanos, no lo determinó así, porque sabía que Jacob en algún momento de su vida iba a entregar su vida a Dios. Iba a ser un varón perfecto, un varón conforme a la voluntad de Dios. Porque iba a rendir su vida a Él. Porque no iba a vivir conforme sus propósitos, sino conforme el propósito de Dios. Amén. ¿Y cuál es el propósito de Dios, mis hermanos? Aquí lo dice. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Qué es lo que acabamos de decir? Para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que el propósito de Dios en cada uno de nosotros es que usted sea igual a Jesucristo. Ese es su propósito, porque en el principio dice la palabra de Dios, que dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso es lo que Dios dice. Es decir, que usted y yo es a semejanza de Dios. Es por eso, mis hermanos, que usted y yo tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios dice. Y realmente no podemos ver ahora mismo a nuestro Señor Jesucristo así cara a cara. Pero la palabra nos muestra que Él y su palabra uno son. Y cuando usted cumple todo lo que está escrito en la palabra de Dios, usted está siendo hecho con la imagen de su Hijo. Está siendo perfecto delante de los ojos de Dios. Por eso cuando una persona conoce a Dios y sigue en pos de Dios, en pos de su pastor, que es Jesucristo, dice que nadie lo puede arrebatar de su mano. Porque ha pasado de muerte a vida. Porque usted, cuando conoce a Dios y sigue a su pastor, ya no sigue a los propósitos que sigue el mundo. Porque normalmente, cuando pasamos de un año a otro, decimos, bueno, mi propósito de este año quizás será bajar de peso. Mi propósito de este año será ser mejor persona. O quizás ganar más dinero, lo que sea. Son propósitos mundanos. Pero el propósito que Dios tiene con usted es que usted sea perfecto, para que cuando Cristo venga se pueda llevar a su esposa con él. Por eso usted, cuando es un hijo de Dios realmente, ha recibido su espíritu, usted ya no sigue los propósitos del mundo. Ya no le importa lo que pase. Está muy bien tener muy buenos coches, muy buenas casas y ser muy buena persona en el mundo, pero lo más importante de su vida será siempre alcanzar el propósito de Dios, que es cumplir su palabra, que es ir conforme su palabra nos dice que nos dice. Por eso es, mis hermanos, que la gente del mundo no lo puede comprender y lo puede entender, porque no son predestinados, porque no han sido llamados por Dios, porque aquellos que han sido llamados, dice la palabra de Dios, que lo siguen por esa puerta estrecha, por ese camino angosto, que dice que no entra allí la mentira, ahí entra el alcohol, no entra el borracho, no entra el incrédulo, tan solo entran los escogidos que siguen su cruz, que comen su cruz cada día y van en pos de Él, porque no caminan con su fuerza ni con su conocimiento, sino que caminan, mis hermanos, por el autor y consumado de la fe. Y dice la palabra de Dios que a los que predestinó, a ellos también llamó. Es por eso que usted y yo
hemos recibido su palabra, porque nos llamó. Dice, y a los que llamó, a ellos justificó. Es decir, que a los que creyeron en Él, Dios los confirmó que eran, mis hermanos, unos creyentes, unos cristianos. Y a los que creyeron, dice su palabra, a los que justificó, que son a los que creyeron, también glorificó. Y ahora, mis hermanos, la palabra de Dios dice que aquí dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Por tanto, cuando Dios nos glorifica, significa que el Espíritu que estaba en Jesucristo nos deja que lo ha recibido. Para que seamos conforme al imagen de su Hijo. Y todo aquel que no es glorificado por Dios, todo aquel que no ha recibido a Jesucristo en forma de Espíritu Santo, no puede ser un cristiano. Porque aún vive conforme las cosas del mundo, aún no es perfecto. Porque dice, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Así es como usted y yo tiene que ser uno con Cristo. No dos, porque si usted es uno distinto a Cristo, ya no es parte de Cristo. Ya no va a ser parte de su novia, de esa que se está enamorada, que tiene que irse en el arrebatamiento. Es pues tan necesario que luchemos cada día con más ganas, con más fuerza, por alcanzar la unidad con Cristo. De ser uno solo. Así como en el principio, mis hermanos, era Adán con Cristo uno. Hasta que salió el pecado. Por eso nos tenemos que apartar del pecado. Quizás nos encontremos en pruebas, en tribulaciones, pero todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Porque finalmente, si usted y yo acabamos esta carrera, esta lucha para llegar al final, dice la palabra de Dios, que el Espíritu dice ven, y la esposa dice también ven, porque son uno mismo. Porque lo mismo que dice Dios, lo dice la esposa. Por eso tiene que haber en nosotros un gemir cada día de ser arrebatados con Cristo, de ser quitados de este mundo, porque nosotros no pertenecemos a este mundo. Porque si usted es uno con Cristo, Él no pertenece a este mundo, y usted tampoco tiene que pertenecer a este mundo. Porque los israelitas, mis hermanos, cuando estaban allí en Egipto, no pertenecían a Egipto, ellos pertenecían a Canaán, pero estaban allí en Egipto por un tiempo. Usted va a estar en Egipto por un mundo, aquí, en la tierra, va a estar por un tiempo, sufriendo, siendo aborrecidos, siendo esclavizados. Pero habrá un día, mis hermanos, que usted ya no será del mundo, será arrebatado con Dios y volverá a la herencia que Cristo le ha preparado. Por eso, mis hermanos, vamos a luchar, vamos a batallar y vamos a ser unos verdaderos creyentes. No con mis hermanos, arrogancia o con apariencias. Porque la casa que está fundamentada en la arena es igual que la que está fundamentada en la roca. Usted va a andar por la calle y va a ver muchos edificios, muchas casas, y todos aparentemente los va a ver fuertes. Pero lo que no se ve son los cimientos. Y es cuando en la prueba se va a ver si sus cimientos son en la arena o en la roca de Cristo. Por eso vamos a confiar en Dios, porque su palabra, mis hermanos, es más firme que cielo y la tierra. Y dice que todos los que le aman, porque dice la palabra de Dios que los que le aman su palabra guardan. Y no le aman solo con la mente, no le aman solo con el corazón, le aman con